Hola, antes de comenzar con el video quiero invitarte a suscribirte a este canal, activar la campana de notificaciones y darle like al video para traer más contenido. Así es, gente, y es que el día de hoy se acaba de hacer de manera oficial la integración de los nacionalizados a la selección peruana de fútbol, una noticia que es importante porque eso se venía trabajando desde hace mucho tiempo. Tras los últimos resultados, la selección peruana de fútbol necesita sí o sí ganar todos los partidos que quedan, y algo importante que se tiene que mencionar es que Felipe Chávez, un jugador que está en el Bayern de Múnich y obviamente considerado ya también el equipo titular, siendo inclusive suplente en algunos partidos, ha podido también llegar a las eliminatorias para que Oscar Ibáñez lo pueda integrar. Obviamente sabemos que esta decisión nunca es fácil porque esos jugadores todavía no han tenido una experiencia, entre comillas, en la selección mayor, pero siempre es bueno poder cambiar de aires y poder cambiar la sangre nueva. Recordemos de que muchos de estos jóvenes inclusive tienen ganas de poder llegar a la selección peruana de fútbol y hacer cambios históricos, algo que es necesario sí o sí. Recordemos algo importante: esto no se podría lograr si es que no quieren hacer los cambios que se necesitan en la selección peruana de fútbol. Algo que se necesita con Perú sí o sí es poder cambiar toda la estructura. Recordemos que los jugadores nacionalizados no tienen como tal una titularidad fija en sus equipos, y llegar a la selección peruana de fútbol podría cambiar mucho su situación. Inclusive se podría considerar que esto podría ser su salto a la titularidad de los equipos. Por ejemplo, Felipe Chávez, que es un jugador que actualmente no es titular en la selección peruana de fútbol ni tampoco en el Bayern de Múnich, pero tiene oportunidades si logra tener destacados en la selección peruana de fútbol, podríamos considerarlo que el Bayern de Múnich lo podría tener como mejor referencia y mejor opción para volverlo titular dentro de la selección y también dentro de su equipo, pues sabemos de que este sería obviamente un salto importante de calidad para él, y esto vendría a ser importantísimo para poder cambiar su distribución de nivel y también su enfoque, algo que obviamente es necesario para este jugador, ya que él aspira a cosas muy grandes, y obviamente también ser titular en la selección peruana de fútbol vendría a ser una pieza importante en su carrera y en su profesionalismo para poder llegar a mejores clubes. Sabemos que el Bayern de Múnich sabe que este jugador es muy importante y es clave porque no lo quiere vender. Y muchos clubes han ofrecido dinero por él, pero él no quiere venderlo porque sabe que este jugador va a ser muy importante en el futuro, y pues esto se considera algo muy positivo, pues Perú tiene a un jugador que de hecho él ha elegido jugar por Perú, a pesar de que la selección alemana ya ha tenido ofertas por él. Él ha decidido jugar por Perú porque su padre es peruano, y obviamente hay una influencia de por medio en donde decide por qué selección jugar y por quién no. Y él sabe que con Perú quizá no gane un mundial, pero sabe que puede hacer historia, y parece que este jugador se lo ha creído y quiere hacer el cambio. Pues sabe que en Alemania quizá no sea titular y pues quizá tenga mayor competencia al momento de querer ser titular en algún tipo de convocatoria, pero aquí no viene solo el caso, sino que también aspira a ganar más cosas, y eso es muy bueno porque tiene esta visión de querer apoyar a Perú para lograr cambiar esta nueva escritura. Y algo también que tenemos que mencionar y que no se habló hace mucho tiempo es sobre qué pasará con las nuevas convocatorias de los jugadores históricos. Pues sabemos que muchos de estos históricos serán borrados de la selección peruana de fútbol. Sin embargo, algunos han quedado y son considerados todavía en la selección. ¿Por qué? Tanto como Cristian Cueva inclusive y otros jugadores como Pedro Galese pueden considerarse también dentro de esta selección peruana de fútbol porque entienden su rol, que en algún momento van a ser relevados. Y pues si es que Oscar Ibáñez tiene en cuenta que estos jugadores pueden ser supuestos en cualquier momento y no van a tener problemas, pues lo consideran como algo positivo para las nuevas generaciones. Algo que no se vio con Paolo Guerrero, que no quiso ceder su puesto como delantero a otros 9 en la selección, y es por ello que aquí existen los problemas y obviamente traen muchas consecuencias de por medio. Sabemos que hay una especie de argolla dentro de la selección y obviamente maniobrada por algunos jugadores, y esto es un choque de egos que cambia todo, y Oscar Ibáñez se dio cuenta
de que no puede tener a jugadores con un ego grande dentro de la selección porque malograría todo lo que quiere formar. Y esto es importante mencionar porque Ricardo Gareca lo hizo, sacó a los jugadores que eran indisciplinados y que habían creado su grupo, prácticamente creían que estaban en su casa y querían hacer lo que quieran. Y Oscar Ibáñez no tuvo miedo en borrar a Paolo Guerrero, no tuvo miedo a borrar inclusive a Claudio Pizarro, ni tampoco tuvo miedo a borrar a Jefferson Farfán en su mejor momento. O sea, estamos hablando de que estos cambios radicales traen grandes noticias y grandes resultados. Se notó con Ricardo Gareca, y por qué no pensar que con Oscar Ibáñez se podría también hablar de este mismo idioma, este mismo tema. Pues sabemos de que esta filosofía que maneja Oscar Ibáñez también la maneja Ricardo Gareca, y eso es muy bueno porque tenemos un entrenador que ya tiene una base de lo que se ha estado trabajando durante mucho tiempo para poder traer grandes resultados en la selección. Pero aquí viene un detalle que no se menciona mucho, y es que esos cambios que se tienen que hacer con los jugadores va a ser importantísimo, porque si es que estos jugadores también no tienen los minutos suficientes o inclusive no son considerados, es decir, los hacen nacionalizar y no los hacen jugar por más que estén demostrando un buen nivel, y la argolla está influyendo en esto, podría influir mucho en querer dejar la selección peruana de fútbol, y esto prácticamente puede pasar si es que se puede hacer esto, es decir, que si vienen trayendo malos manejos. Por ello no necesitamos un técnico argollero ni tampoco algo que pueda cambiar esta visión, pues sabemos que muchas veces los jugadores que son históricos están amarrados con el presidente de la Federación Peruana de Fútbol para poder sentirse incluido, más que todo respaldados en ambas partes. Y esto tenemos que eliminarlo dentro de la selección, pues no podemos tener argolla para poder mantener a jugadores que ya no rinden en la selección. Sabemos que Perú lamentablemente no ha podido desarrollar a muchos jugadores con bastante tiempo, pero algo que tenemos que mencionar es que la selección peruana de fútbol actualmente se encuentra en un gran nivel de jugadores nuevos, es decir, que esos jugadores que están nacionalizados tienen mucha oportunidad de hacer historia en la selección peruana de fútbol. Obviamente si se lo proponen pueden lograrlo, pero sabemos que la argolla influye un montón, y es por ello que se tiene que considerar desde cero todos los cambios que se pueden hacer dentro de la selección peruana de fútbol, es decir, que solo dejar a los jugadores históricos que no van a influir dentro de esta nueva selección peruana, porque si esto se vuelve a crear nuevamente, la selección peruana de fútbol volvería nuevamente a los problemas. ¿Y cómo podemos saber todo esto? Pues sabemos que con tanto Juan Máximo Reynoso y también con Jorge Fossati se vio. Sabemos que esto nuevamente volvió porque muchos jugadores inclusive ya no querían ser convocados. Incluso uno habló, se atrevió a decir que esto ya no era lo mismo que antes, y prácticamente se debe a que hay otros jugadores que toman decisiones dentro de la selección. O sea, estamos hablando de que hay una argolla en la selección peruana de fútbol, y esto obviamente se puede hablar nuevamente de que Perú tuvo un retroceso gracias al abandono de Ricardo Gareca, pues prácticamente dejó un equipo armado, pero no se pudo mantener por estos entrenadores. Me gustaría saber tu opinión sobre todo esto, si estás de acuerdo con la llegada de los jugadores nuevos o si piensas simplemente que sería un desperdicio. No olvides suscribirte, like este video que tenemos contenido todos los días.